compartir pantalla. Muy agradecida de la invitación. Y bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos a un paciente, una persona que acude a emergencia con una infección? No sé si estamos viendo mi pantalla, si me pueden Sí, Doc, retroalimentar. ahora está compartida al 100% y le comento que se escucha súper bien, o sea, que podemos iniciar sin ningún problema. Muy bien. Ok, bien, pues el día a día en la emergencia del hospital público, y es que antes de la emergencia y ahora nuevamente lo que estamos viendo es justamente lo que series en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica han sido reportadas. ¿Cuáles son los motivos de consulta de los pacientes VIH en emergencias? Esta es la serie de Kendall, es una serie canadiense, se realizó en Ontario, es un estudio descriptivo y fíjense que la primera, pues, infecciones en pacientes VIH, trauma, trastornos psiquiátricos, estamos viendo en barra azul, por si acaso, el VIH negativo, el paciente, la persona VIH negativo versus el paciente VIH positivo. Ustedes ven que los pacientes con VIH que ya tienen un estado proinflamatorio, que ya tienen riesgo cardiovascular, tienden a ingresar más a menudo por estas circunstancias. Y no es modesto el porcentaje con el cual sobrepasan, ¿sí? Los motivos de consulta versus una persona sin infección con VIH. Entonces, fíjense, esto ya está reportado. Este es del 2016, pero hay estudios más recientes. Me encontré con que este es un estudio descriptivo también hecho en Hispanoamérica y fíjense, en Latinoamérica, específicamente en Cuba. Y fíjense el motivo de consulta, cuáles son las causas de atención en el servicio de emergencias en pacientes, en personas viviendo con VIH. Pues, y lo que hemos vivido, ya les voy a mostrar un caso: deshidratación, deterioro del nivel de conciencia, neumonía, ¿sí? Esos son principalmente en esta serie, ¿sí? Y déjenme decirles que no es diferente la realidad ecuatoriana, ¿sí? Tenemos pacientes muy similares y las complicaciones terminan siendo acidosis metabólica, shock séptico y sí también insuficiencia respiratoria aguda. No me dejarán mentir colegas que están aquí haciendo emergencia. Entran pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, pero son oportunistas. Y ahora, más que nunca, con COVID-19 concomitante, no se puede incluso a veces distinguir en un paciente con bajo contagio de CD4 cuál es la entidad que es oportunista o cuál es la sobreinfección que está cruzando ese paciente. Bien, y si vamos a gestión hospitalaria también, los pacientes con VIH al menos tardan 7 días en estancia en la unidad hospitalaria versus también su contraparte, son los pacientes que ingresan por otras patologías de la misma edad, ¿sí? ¿Qué más dice la evidencia publicada? ¿Sí? Y esta es igual la serie de Ontario, ¿sí? Las personas viviendo con VIH versus los que no tienen estatus VIH confirmado ingresan más a la sala de urgencia, pero no solamente ingresan, sino que se quedan dentro de la emergencia más días, ¿sí? Lo que hace que incluso tengan riesgo de infecciones nosocomiales, porque no se puede ingresar pronto estos pacientes a sala de medicina interna. Además, hay que tener en cuenta toda la pluripatología multifactorial, los problemas geriátricos, porque ya tenemos pacientes de VIH que ingresan que tienen más de 50, de 60, de 70 años, polifarmacia, fragilidad, sarcopenia, ¿sí? Los problemas sociales, los factores sociales, son pacientes que tienden a sentir discriminación, son más vulnerables, hay disparidad, hay estigma, ¿sí? Hay déficit nutricional, ¿sí? Relacionado con los recursos económicos. Hay comorbilidades como las cardiovasculares que no se estudian, lamentablemente no se maneja bien en consulta externa, y ese peso
de no manejarlo, de no prevenirlo en consulta externa, lo paga la emergencia. A propósito de un caso, entonces, es un paciente de la vida real y es una paciente femenina de 42 años, residente en Quito, ama de casa, soltera, católica, que acude con unas lesiones ampollosas de un mes de evolución, de las cuales ya habían tomado biopsia, ¿sí? Que tiene nada que me llame la atención realmente en cuanto a hábitos alimentarios, pero acude con dolor abdominal y ya tiene un mes de dolor abdominal. 6/10, decide acudir a la emergencia con este cuadro, con deposiciones líquidas de color amarillo fétidas, y refiere que las deposiciones ceden de manera esporádica en intervalos de 24 a 48 horas. Ha recibido ya varios tratamientos, antibióticos, antiespasmódicos en el curso de la enfermedad con remisión intermitente. Y está así actualmente en la emergencia, con 120/70, frecuencia cardíaca de 75, respiratoria de 13, saturando bien en este momento. El abdomen está suave al ingreso, esa es la nota de ingreso depresible. No hay irritación peritoneal, ¿sí? No hay visceromegalias. Aparentemente todo está bajo control en el examen físico, pero hay síndrome de desgaste, es decir, el paciente está con fiebre, ha tenido fiebre, está con baja de peso y tiene diarrea, ¿no? Bien, y estos son los exámenes de laboratorio. Fíjense que los leucocitos están en 4.610, hay linfocitos de 880 y hay una linfopenia. Y bien, nosotros en hospitales públicos no tenemos pues rápido el contagio de CD4, ni tampoco tenemos la disponibilidad de ingresar a los sistemas del PRAS para poder ver la carga viral, incluso teniendo al paciente en la misma institución. Es un defecto del sistema. Entonces, nos toca calcular, ¿sí? Hacer un estimado del número de CD4 muchas veces. Entonces, el 20% de 880 podrían ser, y digo podrían ser porque se da mucho el error, podrían ser alrededor de CD4 de 176. ¿Para qué hacemos esto? Porque al ingreso necesitamos poner un estadio al paciente VIH conforme la CD4 y también conforme la clínica. Ustedes saben A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Sin embargo, en este paciente muy probablemente ya hay circunstancias que nos sugieren SIDA, ¿sí? Y esto es interesante porque cuando comparto estos casos clínicos en otros foros internacionales, este tipo de casos como los que comparto, ya no los ven en otros servicios, ya no los ven en Europa, ya no los ven en Norteamérica. Y nosotros estamos viendo enfermedades oportunistas como las que les voy a presentar. Es un paciente VIH reactivo ya, confirmado, fíjense, con 136 de sodio, una creatinina 0,56 y con estos exámenes. Estimados 176 de CD4. El mismo día comienza a hacer nuevamente posiciones diarreicas verdosas con moco y con sangre, y se acompañan de dolor abdominal de tipo cólico de localización difusa, moderada intensidad, distensión abdominal durante las 48 horas, alza térmica, y en la guardia, el médico de guardia, en el ingreso, se le da nitazoxanida. Muy probablemente lo que pensaba ese médico de guardia es que el paciente está de pronto con una criptosporidiasis, una isosporidiasis, y decide iniciar nitazoxanida. Bien, más tarde sigue ahora, pero con deposiciones abundantes y sanguinolentas, y fíjense cómo varía el cuadro 90-60 de presión arterial, 95 cardíaca, saturando y 89, un índice de masa de 16 y bueno, 38 al momento. El dolor abdominal no es tan intenso, sin embargo ya hay compromiso a nivel sistémico y hay desaturación. Y el médico de guardia, en ese contexto del paciente con VIH que muy probablemente está en fase SIDA, ¿sí? Independientemente del estimado de CD4, por favor, eso no es exacto, simplemente es un estimado, tiene estos 4 diagnósticos diferenciales de mente: colitis por citomegalovirus, caposa intestinal, Mycobacterium avium cellulare y tuberculosis intestinal, ¿sí?
se coloca oxígeno por cánula nasal para que el paciente sature 90%. Todos estos 4 diagnósticos diferenciales se tienen en cuenta en pacientes que ya están en fase SIDA, ¿sí? Y que al menos tienen menos de 50 CD4. ¿Sí? Entonces, diarrea crónica con menos de 50 CD4, citomegalovirus, ¿sí? O colitis por citomegalovirus, sarcoma de Kaposi intestinal, tuberculosis intestinal y Mycobacterium avium celular. Imagínense entonces si la mayoría de nuestros pacientes VIH en fase SIDA que ingresan en emergencias, que son usuarios, que son reingresos, ¿sí? Que son pacientes de la clínica de VIH del hospital, vienen con diarrea. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales, sobre todo si tenemos en cuenta la fase SIDA o si tenemos en cuenta el número de CD4 que es menor a 50. En este caso, yo les digo, en este caso que es de la vida real, estimamos unos 165, pero después comprobamos algo diferente, ¿sí? ¿Qué tenía nuestro paciente? Bueno, lo vamos a averiguar después en el transcurso de la exposición. Tener en cuenta, yo siempre explico con esta diapositiva que me parece muy importante que podríamos tener un amplio espectro de cuadros clínicos dependiendo del número de CD4, ¿sí? Pero que cuando ya estamos en fase SIDA se presentarán oportunistas como tuberculosis, linfoma, BPH, histoplasmosis, criptococosis, ¿sí? Nemocitos Girovechi, Maxi, megalovirus, candidiasis, cáncer, etc. Y tener en cuenta también que el conteo absoluto de CD4 puede variar según el número total de leucocitos y el porcentaje de linfocitos en condiciones médicas como infecciones transitorias, ¿sí? Así que por eso no es tan exacto hacer ese estimado, ¿ya? ¿Cuál es la evaluación clínica y paraclínica inicial del paciente viviendo con VIH? Primero, hay que hacer individualizar al paciente. Recuerden que es una persona viviendo con VIH. Hay que realmente tener un equipo de salud que sea consciente de eso, porque hay que lograr empatía, confianza y entendimiento. ¿Sí? Muchos pacientes no saben de su estado serológico, vienen por el mismo exacto cuadro clínico y no entienden por qué ese síndrome de desgaste o no han querido comprender bien la enfermedad. Es muy importante la empatía. Y después de lograr ese vínculo con el paciente para poder comunicar cualquier novedad, hay que hacer la evaluación virológica, inmunológica, la detección de oportunistas, la detección de comorbilidades y la selección de terapia antirretroviral. 5 pasos, ¿sí? Lo primero es lo primero. El consejo y soporte psicosocial después de hacer un plan diagnóstico terapéutico en la historia clínica tenemos que siempre interconsultar a psicología, ¿sí? Incluso mirar si este paciente tenía previamente un plan de inmunizaciones, plan de profilaxis, plan de adherencia y seguimiento, ¿bien? Hay que tener ese tiempo de ajuste, aunque estemos en la emergencia, hay que darse ese tiempo de ajuste, ¿sí? Porque requiere confidencialidad, hay que tener tacto, muchas veces hay familiar al lado o los familiares no saben, ¿sí? El diagnóstico del paciente. Entonces, el paciente siempre espera encontrar un profesional competente, ¿sí? Con excelente trato humano, sin prejuicios, para que se permita participar del proceso de toma de decisiones. Siempre las decisiones con el paciente son compartidas. Tener en cuenta que en anamnesis, bueno, se averiguará todo lo que se averigua en una historia clínica tradicional. Hay que tener en cuenta para la elección del tratamiento algo que de pronto se pasa de primera instancia por el médico general, rural, residente, que es la historia psiquiátrica del paciente. El tratamiento para la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, el estrés postraumático, la hospitalización, tiene mucho que ver. Que haya también historia de enfermedades de transmisión sexual, uretritis, y si no, pues hay riesgo en ese momento de cualquiera de estas enfermedades de transmisión sexual, herpes simple, hepatitis virales, BPH, tricomoniasis, por eso hay que explorar la piel. Recuerden que este paciente tenía unas lesiones que sugerían herpes, no eran en región inguinal, ni aparato sexual reproductivo, pero estaban en piel y eso también podría sugerir enfermedades de transmisión sexual. Lo mismo, y sigo insistiendo, el riesgo cardiovascular, darse ese tiempo de ajuste también para poder evaluar ese aspecto del paciente. ¿Sí? Evaluar cómo se siente el paciente respecto al diagnóstico, la posible vía de contagio, los hábitos, los antecedentes personales y familiares.
Valoración inicial, en realidad, ahora sí, a lo que en clínica concierne. Tenemos que, después de levantar la historia clínica y luego de realizar una valoración por médico experto de la clínica de VIH, llamar a trabajo social. Hay que también tener en cuenta la nutrición, químico-farmacia, porque se despachan las medicaciones dentro de un departamento especial del hospital. Y en los primeros 3 meses hay que chequear CD4, ¿sí? Si es que CD4 está a menos de 100, incluso podríamos ya decidir de acuerdo a eso el tratamiento, que no me adelanto para comentarles después. Hay que evaluar las coinfecciones. Sí, en emergencia no es tan importante valorar la tuberculosis latente. En consulta externa sí, se puede solicitar PPD, se debería hacer, se debería evaluar en pacientes asintomáticos, pero en emergencia eso no aplica tanto. Lo que sí hay que pedir por cortesía para descartar coinfecciones, siempre despistaje de antígenos para hepatitis B, de anticuerpos para hepatitis C. Se debería hacer tamizaje, aprovechar el ingreso para HPV anogenital. Se debería también referir, si es que es mujer, para hacer una citología vaginal, ¿sí? Y también pedir IgG para toxoplasma y antígeno sérico para criptococo, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene menos de 100 CD4. Eso se debería ya hacer como primer paso. Y la valoración para clínica, pues solicitar también al ingreso la carga viral y CD4 si es que no consta en el sistema, si el paciente no lo tiene o si tiene más de 6 meses ese registro en la historia clínica. Se tendrá que pedir también pruebas de función hepática, ACT-ALT, bilirrubina, fosfatasa alcalina, nitrógeno ureico, creatinina, glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, y tendría que estimarse el riesgo cardiovascular por Framingham al menos. Se recomienda también solicitar o aprovechar, aunque no es laboratorio de emergencia, por favor, TSH, y hacer siempre un hemo. También, además, copro y coprocultivo si el paciente presenta diarrea. Para clínicos que se podrían excluir en la primera instancia, en la emergencia, aún más estos, pero que se tendrían que pedir después, ¿sí? Bien. Posteriormente a esto, tener en cuenta que luego de la primera consulta y que muchas veces la emergencia sustituye la primera consulta, habrá que pedir cada 6 meses la carga viral y el contagio de CD4. Eh, Esta diapositiva es la evolución virológica de la infección natural por VIH y no viene mal recordarles la infección primaria, la primera infección que muchas veces también podría ingresar a la emergencia con un Guillain-Barré-like o con un Epstein-Barr-like, que son cuadros parecidos tal cual al Epstein-Barr o al síndrome de Guillain-Barré y que podrían estar siendo una primo infección. Posteriormente tenemos la latencia clínica, es la fase crónica o asintomática de VIH, y posteriormente la fase SIDA, donde tenemos las enfermedades oportunistas y los síntomas constitucionales. Lamentablemente en nuestra Latinoamérica y en nuestras emergencias los pacientes ingresan en fase SIDA. Bien. Recordar que el resultado de copias de ARN por ml o su logaritmo base es en 10 y este último permite comparar los resultados entre diferentes técnicas. Se consideran también incrementos mayores a 0,5 logaritmo de 10 sobre los valores previos, es decir, siempre es bueno tener un registro de los valores previos para ver si hay incrementos que puedan significar progresión de la enfermedad o fracaso terapéutico. Y eso lo digo porque hay pacientes que abandonan el tratamiento y por eso acuden a emergencia, porque hay progresión de la enfermedad, han abandonado el tratamiento y acuden con una oportunista, ¿sí? Totalmente inestables ya en sepsis, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las infecciones oportunistas que vemos en la emergencia? Dependiendo del CD4, neumocistis Jirovecii, neumonía por neumocistis Jirovecii a la cabeza, tuberculosis pulmonar en nuestro medio, candidiasis esofágica, varicela zoster, eso cuando todavía los dos estamos sobre 200 y mientras más vamos bajando tenemos herpes virus, criptococo, cryptosporidium, menos de 50, pues lo que hemos visto con nuestro caso clínico de diarrea, sí, que es un paciente real, que es colitis por citomegalovirus, Mycobacterium avium cellulare, ¿sí? Toxoplasmosis. Bien,
En el caso del paciente, recordar que también había disnea, aunque al inicio se centró la historia clínica más al sangrado digestivo y las diarreas abundantes, y que nemocitis jirovecii está pues cuando los CD4 están en menos de 200 y se manifiesta tal cual la placa simple de tórax que estamos viendo. Vamos a ver mucho esto en emergencia. Se observa el patrón vidrio esmerilado, deslustrado, generalizado en zonas de hiperclaridad. Si vemos, está totalmente parchado. Son pacientes disneicos, ¿sí? Disneicos desaturados, ¿sí? Que tienen buena suerte si presentan este patrón en la radiografía. Muchas veces no se ve nada en la radiografía y se comprueba más bien a nivel tomográfico, ¿sí? Sin embargo, en la RX de tórax son infiltrados intersticiales bilaterales. Los pacientes con disnea y la clave diagnóstica con tos seca, disnea, tos seca e infiltrados intersticiales bilaterales, muy probablemente es una neumonía por nemocitis jirovecii, ¿sí? También podríamos tener candidiasis esofágica con valores menores a 200 C4, hacer siempre el examen orofaringio, verificar que no haya problemas de la deglución, que el paciente no tenga disfagia, porque si la hay, muy probablemente la candidiasis también ya está en esófago, ¿sí? En el caso del paciente, de nuestro paciente, pues sí, pensar en Cryptosporidium. Eso se ve en menos de 100 CD4. De hecho, el residente decidió iniciar nitazoxanida muy probablemente bajo esa sospecha clínica. Es una diarrea subaguda, el Cryptosporidium, es acuosa, no tiene sangre. Lo que sí tiene es dolor abdominal. Quizás por ahí de pronto no era tanto Cryptosporidium, ¿sí? ¿Y qué es lo que se tendría que pedir? El examen de parasitodenese severiano ovoquistes. Y la verdad es que puede ir de un cuadro leve a una enfermedad similar a la cólera. Cuando tenemos menos de 50 C4 se manifiesta Mycobacterium avium celulare con fiebre, con sudor nocturno, con pérdida de peso, con diarrea, con dolor abdominal, es decir, con desgaste, con anemia, con hepatoespleno, con anopatías. Y el diagnóstico definitivo para MAC será el cultivo. ¿Qué tuvo nuestro paciente? Pues fíjense, estamos viendo el ilion terminal y ahí está la úlcera, ¿sí? Es un paciente de la vida real, como les digo. Y en el ilion terminal estaba la úlcera ya con coágulo de fibrina. Luego hicimos biopsia y en la biopsia encontramos células grandes epiteliales con núcleos grandes hipercromáticos con inclusiones intranucleares típicas de infección por citomegalovirus. Este paciente realmente era un paciente que al ingreso pintaba un estadio B3, es decir, una infección VIH en probable etapa B3 por el número estimado de CD4. Sin embargo, por clínica ya era un paciente en fase SIDA. Y luego nos dimos cuenta que teníamos razón, que la clínica manda, ¿no? La clínica sugería que estaba en fase SIDA y este paciente a la biopsia se confirmó una colitis por citomegalovirus, además de una neumonía por nemocitis jirovecii concomitante, ¿no? Otras oportunistas que hay que tener en cuenta en la valoración del paciente en emergencia, la varicela zóster. Se presenta en menos de 200 CD4, hay erupción cutánea, hay riesgo de enfermedad diseminada, de encefalitis, ¿sí? De neuritis óptica. La meningitis por criptococo se presenta también con menos de 100 CD4. Tiene meningitis subaguda, es un cuadro de fiebre y cefalea muy larvado, ¿sí? Que a veces está, otras no, y que se confirma con el antígeno de criptococo, con el CRAG en el líquido cefalorraquídeo. Además, se tiene que valorar hepatoesplenomegalia de adenopatías. Si un paciente tiene menos de 100 CD4 con una punción lumbar que tenga alta presión de apertura, ¿sí? Eso muy probablemente es una meningitis por criptococo, ¿sí? Bien, y hay que hablar de la tuberculosis. También podría haber sido nuestro paciente una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Hay que detectar oportunistas. Bien, la tos, la pérdida de peso y la deforestación nocturna y la fiebre, cuando se juntan, tienen una sensibilidad del 79% y una especificidad del 50%. Una sensibilidad que no es despreciable, ¿sí? Bien, entonces, tener en cuenta que en nuestro medio hay que descartar tuberculosis, hay que pensar en tuberculosis, además de nemocitis jirovecii, hasta que se demuestre lo contrario. Bien, entonces,
se tamiza igual, a este paciente se le pedirá VAR en esputo y si no, pues si salen negativos, si se sigue manteniendo la alta sospecha, se tendrá que hacer un lavado broncoalveolar para hacer la tamización regular para tuberculosis. Y si sale positivo, pues hay que iniciar tratamiento para tuberculosis concomitante, pero tener muy en cuenta la coinfección VIH y tuberculosis, porque hay que demorar un poco el tratamiento para tuberculosis en pacientes VIH para impedir el síndrome de reconstitución inmunológica. Ya vamos a ver hasta cuántas semanas y dependiendo de qué criterios. Por favor, no olvidar pedir serología para hepatitis B. Es muy importante también descartar, es una coinfección también común que hace la diferencia en la elección del tratamiento inicial para los pacientes con VIH. ¿Sí? Tener en cuenta también pedir BDL, ¿sí? Es decir, hacer las pruebas treponémicas y no treponémicas para sífilis. Hay que pedir también HLA B5701 en un escenario ideal, ¿sí? Para ver si podemos utilizar abacavir. Y posteriormente y después de detectar los oportunistas, también cabe hacer el estudio de las comorbilidades. Por eso siempre es que en la emergencia tenemos que pedir aletea, AST, es decir, pruebas de función hepática que contengan fosfatasa alcalina, tenemos que pedir creatinina sérica porque también de eso dependerá el tratamiento, no podemos utilizar regímenes tóxicos para el riñón, como por ejemplo tenofovir, podría ser nefrotóxico, cuadros hemáticos, hay que ver si tenemos trombocitopenia, leucopenia, anemia, el perfil lipídico es necesario también y se recomienda hacer una TSH sérica, aunque no sea un criterio de entrada ni pertenezca al laboratorio de emergencia. ¿Qué servicios deben estar presentes? Ya deben estar interconsultados: odontología, psicología, psiquiatría, trabajo social, química farmacéutica, nutrición, deben ya estar en las hojas de interconsulta. Bien, tener en cuenta el riesgo cardiovascular. Las personas viviendo con VIH llegan a la emergencia por infarto agudo de miocardio, por eso soy tan incisiva, por eventos cerebrovasculares, ¿sí? Es decir, son jóvenes, en realidad son de 40 a 75 años, sin embargo vienen complicados por estado proinflamatorio, por la disfunción endotelial de la inflamación que produce el VIH, por la inmunosenescencia, vienen antes a la emergencia con enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Bien. Siempre hacer la evaluación de enfermedad arterial periférica en estos pacientes, ¿sí? Y considerar también interconsulta de cardiología, discutir riesgo-beneficio si es que cabe dentro de la emergencia. Si no, pues podría hacerse en consulta externa. ¿Por qué más consultan los pacientes a emergencia, los pacientes VIH? Por los efectos secundarios de la terapia antirretroviral, y eso también es un motivo de consulta frecuente. A propósito de un caso, es una paciente de 49 años, portadora de VIH, es real también, que debuta con adenopatías submandibulares no dolorosas, tiene 3 centímetros, y cada una están en conglomerados ganglionares y 48 horas después tiene alza térmica, diaforesis, erupciones cutáneas. Bueno, el cuadro no cede y acude a la emergencia, donde esta vez se procede a referencia de hospital en segundo nivel y cae en nuestro hospital. Tenía lesiones descamativas a nivel mentoniano, superciliar, múltiples máculas eritematosas y hipercrómicas. Voy a mostrar mejor la foto, ¿sí? Es decir, la piel totalmente descamada, flitenas, no sé si nos favorece la luz, pero aquí está la descamación supraciliar, ella totalmente eritematosa, con lesiones en la espalda, fíjense, una eritrodermia, ¿sí? Y en el laboratorio teníamos estos resultados, teníamos al examen una IgG de citomegalovirus de 249, una rubiola IgG también de 356, gamma GT elevadas, pruebas de función hepática aumentadas. Habíamos realizado un ataque de tórax donde veíamos ganglios pretraquiales aumentados y mediastinales también aumentados de diámetro. En el hemo había proteinuria, leucocituria, ¿sí? Nitritos negativo. Ana todavía estaba pendiente y creo que todavía sigue pendiente. Y carga viral, fíjense, 2490 con
8.989 CD4 y un score de registrar de 7 puntos. Debe ser aquí un error porque debería decir menos de CD4, este paciente tenía menos. Y lo que nos llamaba en realidad la atención en el frotis de sangre periférica, teníamos linfocitos reactivos. Este en realidad fue un síndrome de Dres que nosotros reportamos a nivel internacional, es decir, algo que tiene que ver con medicamentos, una reacción alérgica, eritrodermia, se parece mucho al Steven Johnson, y tiene que ver muy probablemente al tope de la lista con efavirenz. El efavirenz puede provocar reacciones de hipersensibilidad. También abacavir puede provocar estas reacciones de hipersensibilidad. Tenofovir podría también provocar esto, pero con falla renal, ¿sí? Es interesante tener en cuenta todas estas manifestaciones son motivos de consulta comunes en realidad en la emergencia y que se pueden manifestar. Bien, ¿qué hacer con un paciente en cuanto al tratamiento antirretroviral en la emergencia? ¿Hay que iniciarlo en la emergencia? Preferiblemente hay que esperar a la consulta de clínica de VIH, pero si no, les pongo aquí también un caso de la vida real. Es una mujer de 52 años que viene por disnea progresiva hasta que es intubada y tiene CD4 de 103 con 135,000 copias. Está en el día 4, trimetoprim sulfa, ya con corticosteroides y también el infiltrado sugiere tuberculosis. ¿Y qué haría usted? Inicia el tratamiento inmediatamente, se lo da en las 2 semanas siguientes, después de completar los 22 días de trimetoprim sulfa, iniciaría ahora. ¿Qué haría usted? ¿Sí? Bien, y en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando hay sospecha de coinfección VIH con tuberculosis, es mejor esperar, ¿sí? Hay que consultar al servicio de VIH. ¿Por qué les digo que hay que esperar? Bien, cuando nosotros tenemos este riesgo, depende dar el tratamiento del número CD4. Si las CD4 están menos de 50, ¿sí? Es mejor esperar 2 semanas al inicio del tratamiento antifímico, ¿sí? Para no despertar el síndrome de reconstitución inmune, ¿ya? Pero solo 2 semanas, ¿sí? Incluso también porque hay interacciones entre los antifímicos y los antirretrovirales que no deberían existir porque nosotros tendríamos que tener ya medicación que no interactúe. Sin embargo, en los hospitales públicos todavía vivimos otra realidad, ¿sí? Si los CD4 están más de 50, entonces podríamos incluso esperar más tiempo porque las CD4 nos dan más tiempo, son más arriba de 50 y podríamos esperar 8 semanas para poder iniciar el tratamiento antifímico, ¿sí? Entonces, si están menos de 50, el límite son 2 semanas. Y si es que están más de 50, podríamos incluso diferir hasta 8 semanas, ¿sí? En mujeres con VIH y tuberculosis que estén embarazadas, pues mientras más temprano mejor. Existe una máxima que es correcta, que es mientras más temprano inicie el tratamiento de VIH, es mejor porque va a disminuir la mortalidad, vamos a atacar los reservorios con más anterioridad, vamos a tener mejor pronóstico. Sin embargo, eso no es del todo real en coinfección VIH tuberculosis y ahí sí hay que diferir al menos 2 semanas si es que tenemos menos de 50 CD4. ¿Qué hay del tratamiento en la emergencia que es después de riesgo ocupacional? Y esto es un motivo de consulta en el cual incluso yo ya tenía habilitada antes de la pandemia el servicio de telemedicina, porque cuando estábamos en clínica de VIH me llamaban a decir, doctora, me pinché con determinada aguja y el paciente todavía no está confirmado por VIH ni tampoco por hepatitis B ni C. Es decir, estaban ante exposición ocupacional con riesgo de transmisión reconocido. Así es la figura con la cual se opera. Entonces, ahí, lógicamente, me llamaban y teníamos que determinar el estado del VIH del paciente supuesto fuente, es decir, hay que testear a la persona, pues, de la cual se obtuvo la aguja que pinchó al médico, al personal de salud, y hay que iniciar la profilaxis post-exposición lo antes posible, es decir, no hay que esperar
72 horas para avisar al médico. Mientras esté dentro de las 72 horas es el momento específico para poder iniciarlo, ¿sí? Bien. Entonces, mientras se da al trabajador de la salud el tratamiento para la PEP, es decir, la post-exposure profilaxis, para el paciente que viene a la emergencia con abuso sexual, que hemos tenido adolescentes, niñas, jóvenes, cualquier paciente tendría que dárselo, pero si cae también dentro de las 72 horas, sí, con exposición de riesgo sustancial. Eso es recomendado. Sí, si es que pasa las 72 horas o sin riesgo sustancial de exposición, no está recomendado, ¿sí? Bien. Y el tratamiento preferido actualmente para PEP, para profilaxis post-exposición, es tenofovir entricetabina más dolutegravir, ¿sí? Teniendo en cuenta que no es el dolutegravir preferido en mujeres al comienzo del embarazo o sexualmente activas, aunque esto está cambiando y muy probablemente luego también se pueda dar dolutegravir en mujeres en embarazo y también en pacientes en el primer trimestre. Y si no se puede dar dolutegravir, tenofovir entricitabina más raltegravir tendría que ser la opción o la alternativa, ¿sí? También podríamos dar darunavir busteado con ritonavir. Bien, yo no sé si en los hospitales públicos ya dispongan de dolutegravir. De hecho, cuando nosotros queríamos utilizar raltegravir no nos dejaban porque tenía que pasearse la recomendación por comité de VIH y eso duraba mucho tiempo hasta que nos liberen el raltegravir, lo cual era muy frustrante. Entonces se utilizaba tenofovir entricitabina y favirenz, que es lo único que teníamos para dar PEP, pero no es lo ideal, no es lo más actual y no es lo recomendado. Lo mejor es dolutegravir y raltegravir, ¿sí? Como droga que acompaña tenofovir entricitabina. Bien. Eso vendría a ser en cuanto a las recomendaciones del paciente en la emergencia. No sé si tenemos alguna pregunta y con eso terminaríamos. Buenas tardes, doctora Zambrano. Hasta el momento no han formulado ninguna pregunta a los participantes. Doctora Zambrano, muchísimas gracias por su conferencia. Si no hay preguntas, pues asumimos que ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por su tiempo también prestado para este congreso. Gracias a ustedes. Una buena tarde. A usted, muchas gracias.